En el video de hoy les voy a explicar un fallo muy común que presentan los Corsas. Ya todos sabemos que los Corsas tienen muy buen desempeño y potencia, pero a veces sufren constantes recalentamientos. Por ejemplo, vamos en el carro y de pronto notamos que la aguja de temperatura empieza a subir hasta el punto más alto y empieza a sacar el agua por el tarro, hierve el agua y saca humo por el tarro, y entonces nos damos cuenta que el carro está recalentado. Y nos preguntamos por qué se puede recalentar un Chevrolet Corsa. Existen 13 causas por las que se puede recalentar un Corsa, y en este video les voy a explicar una por una. Este video se hizo gracias a un historial de fallos reales de taller después de revisar muchos Corsas que sufrieron recalentamientos, siendo la 13 la que menos causa recalentamientos y la 1 la que más causa recalentamientos en los Corsas. Número 13. Computadora. La computadora es una pieza muy importante en el sistema de refrigeración, ya que es quien envía la orden para que se active el relay del ventilador. Si esta computadora no envía la señal de activación, el carro va a sufrir un recalentamiento. Por ejemplo, en este caso la pinera de la computadora sufrió un recalentamiento, lo que impide el paso de la señal. También puede sufrir daños internos la computadora por humedad, lo que impide que envíe esta señal. Número 12. Sensor temperatura. El sensor de temperatura es el que envía la señal a la computadora de qué temperatura tiene el carro, y gracias a esta señal la computadora activa el ventilador. El sensor de temperatura original de Corsa rara vez falla, pero a veces en algún mantenimiento le instalan un sensor de mala calidad, enviando la señal de activación más retardada y ocasionando que se suba la temperatura y el agua hierva. Este sensor lo podemos medir con multímetro. A este sensor le debe llegar 5 voltios de la computadora y una tierra, y a medida que el carro empieza a calentar este voltaje baja hasta 1.65 voltios, donde se debería activar el ventilador. Cabe destacar que en algunos modelos de Corsa la activación del ventilador no se da por sensor de temperatura sino por pera de radiador. Número 11. Fallos en la culata o en el empaque de culata. Cuando una culata falla pensamos que el carro debería perder potencia, pero no es así. A veces el carro continúa con la misma fuerza, pero si el empaque o la culata tienen una pequeña fuga de agua, puede ocasionar que el agua empiece a hervir y se sobrecompresione el sistema de refrigeración, o también se puede consumir el agua del tarro y mangueras, dejando el carro sin refrigeración y causando un recalentamiento. En algunos casos el carro empieza a consumir demasiada agua y todos los días toca agregar una cantidad considerable de refrigerante, pero con el tiempo ya la culata o empaque de culata terminan dañándose por completo y hay que reemplazarla. Número 10. Fallos en el ramal de la instalación y conectores. El sistema de refrigeración empieza en el sensor de temperatura. Este le envía a la computadora la señal por medio de voltaje y esta la convierte en grados centígrados. Luego la computadora envía la señal al relay y este relay activa el ventilador. En todo este proceso, que se debe hacer rápido, todas las señales y voltajes viajan por todo el carro por medio de cables y conectores, pero estos cables y conectores pueden sufrir cortos, recalentamientos e interrupciones, como por ejemplo los cables del sensor de temperatura se pueden unir ocasionando un corto que impide la activación del ventilador, o la señal del relay del ventilador pasa por este conector el cual se recalentó y no deja pasar el voltaje para activar el ventilador, ocasionando un recalentamiento.
Número 9. Ventilador. El motoventilador es una de las piezas más importantes en el sistema de refrigeración, pero no es la causa principal de recalentamiento en los Corsas, aunque después de los 100.000 kilómetros este puede empezar a fallar, puede dejar de funcionar por desgaste interno de las escobillas, rodamientos, o recalentamiento de las soldaduras del conector. Para saber si el ventilador está funcionando de forma correcta, tenemos que desconectar el sensor de temperatura con el carro encendido, y este debería activarse en la velocidad rápida, siempre y cuando los fusibles y relés del ventilador estén en buen estado. A veces también este motoventilador puede dejar de funcionar por fallos en el conector, por ejemplo este Corsa se está recalentando, pero aún desconectando el sensor de temperatura tampoco quiere funcionar, entonces movemos un poco el conector y este empieza a girar, esto puede ocurrir porque el conector está flojo, o recalentado o presenta fallos de soldaduras en el ventilador. En este otro Corsa la temperatura se mantiene sobre 100, en el escáner la temperatura supera los 105 grados, aunque el carro no sufre un recalentamiento serio, pero nos damos cuenta que solo está funcionando con la segunda velocidad a los 105 grados, y no con la primera velocidad la cual se activa a los 100 grados. Pero porque no trabaja la primera velocidad, después de revisar todos los fusibles y los dos relay y todo está bien nos damos cuenta que el ventilador delantero del AC, tenía flojo su conector, o sea que si este ventilador está fallando o se desconecta no va a funcionar la primera velocidad o velocidad lenta la cual trabaja en serie con el ventilador principal a los 100 grados. Número 8. Bomba del agua. La bomba del agua es muy importante para generar un flujo constante y circulación del agua por el sistema de refrigeración, pero con el tiempo sufre desgastes, la mayoría de veces la bomba del agua empieza a sonar muy fuerte o a dejar escapar refrigerante antes de fallar por completo, pero a veces solo se desgastan sus aspas ocasionando una presión de agua muy lenta y débil en el sistema y por esto el agua va a circular de forma lenta y el carro se va a recalentar por ratos más que todo cuando el carro se exige. Uno de los problemas que causa la bomba del agua desgastada es que la temperatura permanece siempre más arriba de lo normal, y que el ventilador permanezca más tiempo encendido que apagado, más que todo en revoluciones bajas. Número 7. Radiador. El radiador se encarga de enfriar el agua por medio de la circulación de aire, pero a veces este se tapa internamente ocasionando que no circule el agua, causando un recalentamiento en el sistema. Muchas veces para saber si el radiador está funcionando bien debemos revisar que después que carro lleva varios minutos encendido si se caliente de forma completa y que las dos mangueras principales que entran al radiador tengan la misma temperatura. Si no es así es porque el agua no está circulando de forma correcta y hace que el ventilador permanezca la mayoría del tiempo encendido y que la aguja de la temperatura se suba más de lo normal o devuelva el agua por la tapa. Este radiador se puede tapar con el tiempo por el mismo óxido del agua. Número 6. Fugas de agua. Las fugas de agua o refrigerante en los Corsas es una de las causas de recalentamiento más común, ya que a veces se presentan en lugares donde no las podemos ver y a veces no sabemos por qué se baja el agua del tarro.
Estas fugas se pueden presentar por una manguera de agua rota, desgastada, floja o una pequeña fuga por el radiador o bomba de agua, ocasionando que le entre aire al sistema de refrigeración y ocasionando que la temperatura se mantenga arriba, o en el peor de los casos, si la fuga es muy grande, se puede quedar el sistema sin nada de agua y produce un recalentamiento muy grave en el motor. Número 5. Conector del sensor de temperatura. El sensor de temperatura de Corsa rara vez falla, pero su conector sí falla más veces de lo que pensamos. El sensor puede estar en buenas condiciones, pero si el conector se afloja, le entra humedad de agua o aceite o hace falso contacto, de inmediato altera la señal de voltaje que le envía a la computadora. También en algunos casos reemplazan este conector nuevo y dejan los empalmes flojos, también causando que se altere el voltaje. Para esto se debe usar soldadura, de lo contrario, se altera y retrasa la señal de activación del ventilador, ocasionando que la temperatura supere los 105 grados y devuelva el agua por la tapa, o aún peor, causando un recalentamiento grave. Por eso este conector debe estar limpio y bien ajustado. Número 4. Fusibles. Los Corsas tienen 1 o 3 fusibles para el funcionamiento de las velocidades baja y alta del ventilador. La mayoría de veces estos fusibles no se queman por completo, pero sí se pueden aislar o recalentar por el mismo amperaje que requiere el ventilador, ocasionando que no le llegue la corriente. Para evitar fallos en los fusibles, tenemos que revisar que estos estén bien ajustados y limpios, sin problemas de recalentamiento en sus conectores, y que tengan el amperaje adecuado. En el caso del Corsa Wincon AC, este es el fusible de baja o primera velocidad y este es el fusible de alta o segunda velocidad. Número 3. Relay del ventilador. El relay del ventilador es un elemento muy importante en el sistema de refrigeración de Corsa, ya que este le envía la corriente al ventilador para que funcione correctamente. Estos relay originales están diseñados para durar mucho tiempo, pero después de cierto kilometraje sufren desgastes en los contactos internos y hacen que el ventilador funcione de forma intermitente, o a veces se dañan y no permite que el ventilador se active, causando un recalentamiento. Estos relays se pueden ubicar en diferentes lugares dependiendo del modelo del carro. La mayoría de Corsas con AC se pueden encontrar en esta caja de relés ubicada detrás de la guantera. Acá, como podemos ver, el relé amarillo es de la segunda velocidad o velocidad alta y el verde es de la velocidad baja o primera velocidad. En otros Corsas se pueden encontrar en la fusilera interna o, en caso del Corsa Evolution, en la fusilera del motor. Número 2. Tapa del tarro de refrigerante. A veces vamos en el carro y vemos que la temperatura empieza a subir y el tarro devuelve el agua por la tapa, pero al revisar el ventilador sí funciona de forma directa. Entonces le ponemos agua de nuevo al tarro, pero a los pocos minutos empieza a subir el agua de forma rápida por el tarro a pesar de que la temperatura aún está abajo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que la tapa del refrigerante falló, ya que no logra detener la presión en el sistema de refrigeración. Estas tapas tienen una válvula y empaque, la cual se debe accionar a cierta temperatura para dejar escapar la presión, pero si esta falla provoca que se escape el agua antes de tiempo, dejando el sistema sin refrigerante y causando un recalentamiento. También a veces el tarro puede presentar fisuras, y deja escapar el refrigerante causando recalentamientos. Número 1. Termostato. El termostato es una pieza muy importante en el sistema de refrigeración del Corsa,
ya que se encarga de regular la temperatura, o sea que trata de mantener el carro en la temperatura ideal de más o menos 90 grados, ni más ni menos sin importar el clima, pero a veces este termostato puede fallar de tal forma que se puede quedar abierto o cerrado, y siendo de la forma cerrada la más grave ya que bloquea la circulación del agua. De esta forma el termostato se convierte en un arma de doble filo, ya que en caso de fallar es uno de los causantes de los más severos recalentamientos en los carros, ya que mucha gente se confía y no lo reemplaza por kilometraje, y cuando falla a pesar de que la temperatura se sube, muchas personas continúan avanzando en el carro ya que sienten que el ventilador funciona. Uno de los síntomas de cuando el termostato está empezando a fallar es que la temperatura se sube más de lo normal, y el ventilador se queda encendido varios minutos, también que una manguera del radiador esté caliente y la otra fría a pesar de que el carro ya lleva encendido varios minutos, y en casos más graves ya la temperatura se sube al máximo, el ventilador se queda encendido todo el tiempo y no apaga, ya que el sensor de temperatura envía la señal de que el carro está recalentado, pero el termostato no deja circular el agua, o sea que la temperatura puede alcanzar los niveles más altos de recalentamiento y daños en el motor. Sígueme para más vídeos sobre Corsa.